El parágrafo 331 de la Filosofía del Derecho aborda el tema del proceso por el cual se legitima la soberanía del Estado. En el parágrafo anterior, el 330, habíamos visto que el derecho internacional tiene su fundamento en la relación entre estados independientes bajo la forma de un deber ser, es decir, en los términos de un mero ideal a que la realidad puede tender o tiende, pero no puede alcanzar. En este caso, se trata en cambio de la constitución elemental de la relación entre estados soberanos. Es decir, ¿cómo es que puede decirse que los que entran en relación son estados soberanos independientes? Como veremos, Hegel explica que se trata de un proceso, en el sentido de que por un lado debe existir la soberanía en el interior del Estado, merced a su constitución, división de poderes y representación personal, pero que tal configuración debe completarse mediante el reconocimiento de otros estados soberanos. Puesto bajo la luz del debate contemporáneo, el planteamiento de Hegel podría apreciarse como una solución a la antinomia entre el declarativismo, ¿no?, la tesis de que el Estado existe con independencia del reconocimiento, y el constitutivismo, ¿no?, la tesis de que el reconocimiento crea al Estado. Ahora, el primer párrafo de este parágrafo dice, cito: el pueblo como Estado es el espíritu en su racionalidad sustancial y efectiva inmediata, por lo tanto, el poder absoluto en la tierra. Consiguientemente, un Estado está frente a otro en independencia soberana. Ser como tal para el otro, es decir, ser reconocido por él, es su primera legitimación absoluta. Pero a la vez esta legitimación es sólo formal y la exigencia de este reconocimiento del Estado, meramente porque es tal, es abstracta. Que sea de hecho un ente en sí y para sí, proviene de su contenido, constitución, situación y el reconocimiento, puesto que contiene una identidad de ambos, descansa igualmente en el parecer y en la voluntad del otro. Hasta ahí Hegel. La primera oración es simplemente una reiteración de la tesis anteriormente explicada de que no existe autoridad por encima de la soberanía de cada Estado. A eso se refiere Hegel con la idea de que el Estado es el poder absoluto en la tierra. Por lo tanto, esto de ningún modo debe entenderse como una sugerencia de que pueda o deba existir un Estado que gobierne sobre toda la tierra. Más bien, lo que quiere decir es que no hay en la tierra ningún poder por encima de cada Estado soberano. Por eso es que cada Estado se encuentra con otro en los términos de una independencia soberana absoluta. El tema de este parágrafo es introducido propiamente en la segunda oración. La idea es que la primera legitimación absoluta de la soberanía es el reconocimiento de un Estado por parte de otro. Es importante advertir que se trata no de la primera legitimación, sino de la primera legitimación absoluta. Como veremos enseguida, la más elemental legitimación proviene de la constitución del Estado, de manera que con la idea de una legitimación absoluta, Hegel se refiere no a esa elemental constitución, que vale para el propio Estado en su interior, pero que podría ser solo relativa, en el sentido de que podría valer solo para ese Estado mismo o para algunos otros estados, sino que se refiere a la validez de la constitución del Estado hacia el exterior, vale decir, para el resto de los estados. En este sentido, la palabra absoluto no significa algo que es válido fuera de toda relación en sí, diríamos, sino algo que vale en toda relación, en sí y para sí. En la siguiente oración, Hegel aclara, sin embargo, que la legitimación proveniente del mero reconocimiento es sólo formal. Esto significa que el reconocimiento no puede volver a otro Estado un ente soberano si dicho ente no es antes que nada soberano en sí mismo. Podríamos decir en este sentido que si bien la legitimidad formal de la soberanía proviene del reconocimiento, la legitimidad material de la misma proviene de que su constitución interna se comporte como una entidad soberana. Esta última legitimación material, dice Hegel, no puede ofrecerla el reconocimiento porque el reconocimiento, no deja de fundarse en una apreciación meramente externa por parte de otra voluntad. En este punto podría parecer que el reconocimiento en cuanto a algo meramente formal y
fundado en el arbitrio de otra voluntad, resulta contingente. Sin embargo, inmediatamente en la observación, Hegel aclara que la realidad de la soberanía se funda en la relación con otros estados y, en esa medida, en el reconocimiento de otros. De modo que dicho reconocimiento no solo no es contingente, sino que debe serle esencial. Leamos la observación completa. Dice Hegel, cito, cuanto menos persona real sin relación con otras personas es el individuo, tanto menos es el Estado un individuo sin relación con otros estados. La legitimidad de un Estado, más precisamente, en la medida en que está vuelto hacia el exterior, la de su poder soberano, es por una parte una relación que se refiere totalmente al interior, pues un Estado no se debe inmiscuir en los asuntos internos de otro. Por otra parte, también tiene que ser completada esencialmente mediante el reconocimiento de los otros estados. Pero este reconocimiento exige una garantía de que él reconozca igualmente a los estados que le deben reconocer, es decir, que sean respetados en su independencia y por ello no puede serles indiferentes lo que ocurra en su interior. Hasta ahí Hegel. Huelga decir que cuando Hegel habla de la realidad, no se refiere a la composición, diríamos, física del Estado, ¿no? O sea, su territorio, su población, sus recursos, etcétera, sino que se refiere a su realidad jurídica o a su personalidad en cuanto Estado. Es en ese sentido que el reconocimiento de otros estados es constitutivo, aunque complementario, de su realidad política. El reconocimiento exhibe, por una parte, una doble dimensión aparentemente contradictoria, es decir, el hecho de que, por un lado, implica un principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado, pero que, por otro lado, supone que las cuestiones internas no son irrelevantes para efectos de un reconocimiento pleno. Un Estado no puede ser indiferente frente a lo que pasa en otro Estado porque debe quedar de manifiesto la existencia de una constitución interna. Y es que esta realidad en sí no solo concierne al Estado que es reconocido, sino que también concierne al que reconoce, dado que el reconocimiento es bilateral, es decir, si el Estado que reconoce no puede estar seguro de que trata con un igual, entonces tampoco puede esperar que su propia realidad quede plenamente asentada. En este punto queda claro que la soberanía del Estado es un concepto especulativo en el sentido de que no solo es algo que existe en sí o que dependa unilateralmente del ser para otro, sino que es algo que se constituye como un movimiento que desde el ser otro vuelve a sí mismo o que se refleja en el otro como en un espejo, ¿no? Más obvia es acaso la indicación de que un Estado no puede intervenir en los asuntos de otro, a pesar de que tales asuntos no puedan serle indiferentes en términos especulativos. Y digo que es obvio porque cualquier interferencia vulneraría la soberanía. Pasemos finalmente a la última parte de la observación, ¿no? Dice Hegel, cito, respecto a un pueblo nómada, por ejemplo, en general un pueblo que se encuentra en un bajo nivel de cultura, se plantea precisamente la pregunta de hasta qué punto puede ser considerado un Estado. El punto de vista religioso, en otra época, en el pueblo judío y en los pueblos mahometanos, puede contener una contraposición aún mayor que no permite la identidad universal que pertenece al reconocimiento. Hasta ahí Hegel. Esta observación es secundaria respecto del punto central del parágrafo, aunque no deja de ser interesante. Por supuesto, el problema de si un pueblo nómada puede ser considerado un Estado se plantea en principio a partir del hecho de que dicho pueblo carece o carecería de territorio, de una población definida, de recursos propios y por lo tanto carece o carecería de las instituciones o de instituciones más o menos complejas que puedan articularse en una constitución. No obstante, la observación más llamativa es la relativa al punto de vista religioso. Por los ejemplos que pone el mismo Hegel, podemos sospechar que su principal preocupación es que estos pueblos no perciban su soberanía en términos especulativos, sino, por ejemplo, en los términos de una alianza con la divinidad o como una comunidad no de ciudadanos, sino de fieles que encarna la verdad revelada. Se trata de una contraposición aún mayor, dice Hegel, bueno, esa es la expresión de Hegel, porque no es solo que el nomadismo sea incompatible con el tipo de espacio político que el Estado ocupa en la tierra, sino que es incompatible con el principio de igualdad o de equivalencia política
que regula el reconocimiento entre estados. En resumen, el tema de este parágrafo 331 es el reconocimiento de la soberanía, y el principal problema es la relación entre el reconocimiento y la legitimación del Estado en su independencia soberana. Y la tesis que al respecto propone Hegel es que si bien la realidad de la soberanía depende de la constitución interna, la legitimidad debe completarse mediante el reconocimiento de otros estados. Y bueno, yo con eso termino el comentario de este parágrafo y nos vemos en el siguiente video.